Muy bien. Muy bien. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar de hoy. Os recuerdo que este webinar solo se puede seguir vía voz IP. Estoy desactivando ahora mismo la opción de seguirlo por teléfono. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de it-latino.net. El webinar de hoy tendrá el siguiente formato, como viene siendo habitual. Tendremos una exposición de unos 30-45 minutos por parte de los ponentes, en las cuales habrá una parte teórica, una parte basada sobre PowerPoint y una segunda parte de demostración in situ de cómo funciona el software, la solución en este caso de externalización de la gestión de los gastos de empleado. Al finalizar estos 45 minutos de exposición por parte de los ponentes, daremos paso a un turno de preguntas. Podréis realizar las preguntas vía voz IP si tenéis un micrófono, para lo cual tendréis que levantar la mano accionando el botón, haciendo clic en el botón Raise Your Hand que aparece en la botonera vertical que está adherida al panel de control de GoToWebinar, o podréis plantearlas por el chat o por questions, que son las dos cajitas que hay en el panel de control de GoToWebinar. Podéis minimizar el panel de GoToWebinar accionando la flechita que mira hacia la derecha de la botonera, la misma botonera vertical. Veis que hay una botonera, una flecha hacia la derecha. Eso es para minimizar el panel. Una vez que lo minimizáis, la flechita se convierte a flechita a la izquierda para volver a sacar el panel, que solo lo necesitáis en el caso de que queráis hacer preguntas. Bien. Bueno, pues en el webinar de hoy, como podéis ver en la slide que tengo proyectada, los expertos de SIAP, que son expertos en la externalización de procesos, la gestión de cuentas por pagar y de otro tipo de documentación, nos van a hablar de la externalización del proceso de liquidación de gastos de empleado. Tenemos a José Losegui y a Gonzalo Delgado. Son las dos personas de ISIAP que nos van a explicar su solución. Sin ir más lejos, vamos a pasarles la presentación y la voz. Vale. Ya estamos viendo vuestra presentación, José y Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Vamos a intentar en un tiempo, yo creo que un poco más corto de los 45 minutos, intentaros dar un barniz de lo que entendemos nosotros como cómo se procesan las hojas de gasto de empleado de forma efectiva. Para ello os vamos a intentar inducir en cuál es la problemática inicial que tienen todos los clientes, que tienen casi todas las compañías sobre este proceso, y luego vamos a intentar aportaros soluciones de forma universal, de tal manera que buscando las soluciones que aplican a casi todo el universo de clientes. Como primera introducción, este no deja de ser otro proceso dentro del área de cuentas por pagar como parte de una de las piezas de los seminarios que estamos haciendo de cómo tener un proceso de facturas efectivo. Es decir, hemos estado hablando en procesos anteriores de los gastos de compras generales, facturas sin pedido. Hemos estado hablando de la problemática de la externalización. Hoy en día le vamos a dedicar un tiempo a cómo procesamos las hojas de gastos de empleado. Como primera introducción, ¿por qué debemos de prestar atención?
desde un punto de vista desde un departamento de sistemas o desde un punto de vista de un departamento financiero, siempre deberemos de intentar mejorar aquello que cumple ciertas variables. La primera es que la potencialidad de mejora sea evidente. Es decir, hay procesos en la compañía que tienen capacidad de evolución y procesos en los que la capacidad de evolución es mínima. El centrarnos en un proceso donde la capacidad de evolución es razonable nos va a surtir beneficios mayores. Segundo, debemos de centrarnos en procesos que su coste sea muy superior al que merece la pena gastarse por cada transacción. Y tercero, deberemos de centrarnos en procesos que son imperfectos desde el punto de vista de control, ¿no? Todos aquellos procesos que tengan capacidad de mejora y que tengan imperfecciones son susceptibles de a corto plazo tener una evolución. En este caso, centrándonos en el de cuentas de empleado, de gastos de empleado, vemos que cumple las tres variables. La primera, es un proceso caro. De media nos estamos moviendo en 10,4 euros lo que cuesta el hacer una hoja de gastos de cada empleado y que esta hoja de gastos quede contabilizada y a la vez pagada. La razón es muy sencilla, es porque normalmente las tareas las hacemos varias veces. Un empleado tiene la capacidad de hacer su hoja de gastos, la hace y en la mayor parte de los casos, al ser procesos de contabilización manual, el contable registra exactamente lo mismo que el empleado ha tecleado. También son procesos largos en el tiempo, desde que un empleado hace su gasto o desde que ha incurrido en el gasto hasta que éste le es devuelto el importe anticipado por la compañía, estamos en tiempos de 20 días, un mes de trabajo. Y la razón es porque el proceso es eminentemente manual. Todo lo que se hace, tanto la ejecución, en términos generales, por encima del 90%, todo lo que hace el empleado lo hace manual, todo lo que hace el departamento contable lo hace manual, y el proceso intermedio que existe, que es el de aprobación, también se hace de forma manual. Por otra parte, y desde el punto de vista de control de la propia compañía, también sucede que todas las empresas tienen una política de gastos perfectamente escrita y establecida. Pero no quiere decir que esta política de gastos esté escrita y sea conocida por la compañía se aplique, ya que la aplicación de esta política de gastos es arbitraria, está sujeta a interpretaciones de los directivos que aprueban las hojas de gastos y a los lazos muchas veces de confianza que existan entre empleado y directivo, ¿no? Esto hace que la procedimentación de este proceso nos dé beneficios importantes. Es decir, y la razón, la capacidad de evolución reside en cómo establezco un procedimiento adecuado y cómo hago que este proceso sea lo más automático posible. ¿Cuáles son las claves para que este proceso sea adecuado? La primera, eliminar redundancias. Es decir, no tiene sentido que un empleado haga una hoja de gastos y que luego el contable vuelva a recoger lo mismo. Es decir, es vital el mover y captar, mover el registro de información contable al inicio del proceso. Y este inicio del proceso puede estar en la propia justificación del gasto del empleado o puede estar en la mecanización de un circuito completo. Muchas veces el proceso no inicia cuando el empleado viene con un ticket de taxi o un ticket de avión o un ticket de tren que ha gastado para ir a visitar a un cliente. Viene en la propia solicitud del viaje desde el momento que ese empleado tiene una necesidad de ir a visitar a un cliente. El mecanizar el circuito completo nos beneficia desde el punto que no solo controlaré el gasto, sino también controlaré todo el flujo de peticiones y solicitudes de viaje con la agencia de viajes. Normalmente las compañías se suelen tratar como dos procesos diferentes. Uno, la justificación del gasto por parte del empleado y otro, el visado o la justificación de la factura de la agencia de viajes, cuando en esencia son el mismo, ¿no? También deberemos de intentar conseguir procesos de contabilización automática en la medida en la que la información que tenga el empleado, que recoja el empleado, sea contabilizada y sea visada mediante un circuito de aprobación electrónico, seremos mucho más efectivos. También es importante que el proceso de auditoría, que es el proceso de revisión de cada uno de los gastos en los que incurre el empleado, sea eficiente y sea efectivo y sea de aplicación rigurosa de la política. Es importante que
esté en los sistemas la capacidad de cumplimiento de las normas y que las auditorías que se hacen sean de forma adecuada. Todo esto no tiene otra forma de automatizar más que implementarlo vía workflows, ¿no? Desde el punto de vista que lo que estamos moviendo son tareas y son personas que incurren en cada una de las tareas. ¿Qué workflows podemos estar hablando? Podemos estar hablando de workflows de aprobación, que son los necesarios para que una hoja le llegue de un empleado a su superior o de un empleado al responsable del centro de coste o de un empleado al responsable de la cuenta contable en la que se incurre el gasto. También los workflows de incidencias y también los workflows de auditoría y visado de hojas. Es importante también desde el punto de vista de las hojas de gasto no olvidarnos que uno de los participantes primordiales en el proceso es el empleado. Normalmente el empleado tiene cierta insatisfacción desde el punto que él anticipa un dinero a la compañía, este dinero requiere de hacer una hoja de gastos para su justificación, pero el tiempo siempre es demasiado largo, ¿no? En la medida en la que la información al empleado sea adecuada y puntual, va a ser un proceso mucho más efectivo porque vamos a tener un participante mucho más motivado, ¿no? Desde este punto de vista, en la medida en la que podamos apoyar al empleado cuando se utilizan tarjetas de crédito de compañía, teniendo ya los gastos categorizados en las hojas de gastos, si es que ha incurrido con gastos por un medio de transacción electrónico, siempre va a ser mucho más beneficioso. En definitiva, debemos de mejorar el proceso por vía de automatización y por la vía de el establecimiento de un proceso claro y con políticas de gasto adecuadas. Sin duda, dentro de este proceso lo más aparente y lo más importante, dado que es un proceso contable, es el registro y la trazabilidad que nos da el tener cada uno de los eventos de aprobación importantes, ¿no? Es decir, cada uno de los flujos de aprobación registrados. El que estos flujos de aprobación estén registrados dará desde el punto de vista de control unas mejores variables. Si os parece ahora, vamos a pasar a una parte un poco más práctica y menos teórica de cómo funcionaría un proceso de gastos de empleado. Para ello, le cedo la palabra a José, que va a hacer una pequeña demostración de lo que es un circuito dentro de la herramienta para, desde el punto de vista de un empleado para el proceso de una hoja de gastos. Bueno, el motivo de que tramitemos o consideremos que las hojas de gasto de empleado deben ser parte del área de cuentas por pagar es tan sencillo como que en la medida en que el empleado ha incurrido en gastos, la compañía tiene un saldo pendiente y debe liquidarlo, ¿no? Entonces consideramos al empleado un acreedor más de la compañía. Como sabéis, si habéis asistido a otros seminarios, normalmente nosotros tramitamos procesos de facturas con pedido y sin pedido, pero también vamos a tratar esta parte de la factura, de la parte de gastos de empleado, ¿no? Y la idea es tramitarlo como si fuera teóricamente una factura más, una factura sin pedido, y lo haremos desde la misma aplicación que hemos venido haciendo uso en otras ocasiones, ¿no? Entonces, un poco para entender el workflow teórico de las hojas de gasto, pues hemos tratado de dibujarlo en este esquema, empezando de izquierda a derecha, y como decíamos, por tener un circuito complejo podemos iniciar siempre con la solicitud del viaje. Previa a la justificación del gasto, haríamos una comprobación de los gastos en que se ha incurrido contra la política. Habría después un circuito de aprobación de los gastos incurridos, con la aprobación si es válida o el rechazo de lo mismo. En caso de que existiera un rechazo, pues habría una situación de excepciones e incidencias que requeriría una aprobación, y después habría una parte de contabilización, pago y notificación al empleado. En la misma medida en que hacíamos con facturas, vamos a tener un seguimiento y una trazabilidad de todos los eventos, y vamos a permitir al empleado que tenga siempre conocimiento del estado en el que se encuentra la liquidación de gastos que ha tramitado. Entonces, vamos directamente a proceder al acceso a la aplicación, que siendo una aplicación web, para hacer uso de la misma, lo único que vamos a necesitar es un navegador. Vamos a trabajar con Internet Explorer, pero nos valdría cualquier otro.
y lo que vamos a hacer es acceder a la sección de hojas de gasto. En este caso está en la parte derecha. Como es una herramienta workflow, vamos a trabajar siempre con tareas y responsables de tareas, de tal forma que siempre vamos a saber si soy un empleado que completa la hoja, dónde está mi hoja, pero si soy una persona del área financiera y tengo los permisos, vamos a poder tener visibilidad de todas las hojas, del estado en el que se encuentran y bueno, pues información contable que de alguna manera en casos en determinados casos puede ser válida pues, a la hora de efectuar provisiones y bueno, un poco en este sentido más económico-financiero, ¿no? En lo que se refiere a la hora de completar una hoja de gastos, ¿qué necesitaríamos hacer? Bueno, pues una vez conectado a la aplicación, vamos a tramitar el alta de las hojas. Yo ahora estoy trabajando con un usuario que, como veis, tiene muchas pestañas. Esta es una aplicación modular y nos permitirá, en función de los requerimientos del cliente, tener unas cosas u otras, pero hoy nos vamos a centrar en la parte de hojas de gasto, ¿no? Entonces, a la hora de completar la hoja de gastos, lo que haríamos es solicitar un alta. Por el hecho de haberme logueado con mi usuario, voy a tener por defecto una serie de datos. Va a ser el código de empleado, voy a pertenecer, si existe, a una oficina, a una entidad, a una orden o centro de coste, y voy a tener una categoría profesional. El dato de categoría profesional es realmente importante porque veremos que en función de la categoría profesional y el concepto naturaleza del gasto, normalmente son los criterios que se utilizan para implementar los controles de las políticas de gasto en las compañías. Entonces, en función de estos dos criterios, vamos a poder establecer combinaciones para realizar ese control. José, Sí. José, un momento, si puedes alejarte un poquito el micro, aléjate un poquito del micro, por favor. A ver, ¿ahora mejor? Vale, creo que sí, que estaba haciendo un poquito de ruido. Venga, pues voy a intentar ahora. A ver, estábamos en la parte de datos de empleado. Vamos a ver ahora la parte de datos de hoja de gasto, que lo que decimos es, bueno, la aplicación va a generar un número automático de la hoja, tendrá una fecha, tendremos una moneda si utilizamos o somos una compañía que viaja al extranjero y puede utilizar distintas monedas. Vamos a seleccionar un tipo de hoja de gasto. Esto quiere decir que hay compañías donde existen solicitudes de anticipo, bueno, pues un dinero que se solicita a cuenta y que posteriormente se justifica, ¿no? Si siguiéramos este trámite, cualquier anticipo, una vez aprobado, posteriormente se convertiría en una hoja de gasto. Y lo que vamos a tener además son unos importes total de hoja y un importe a pagar. Pues en función de la selección del medio de pago que utilicemos, será un importe reembolsable o no, ¿no? Hay compañías donde existe una tarjeta corporativa y esta tarjeta corporativa va contra la propia cuenta de la empresa, con lo cual obviamente es un gasto a justificar, pero no a reembolsar al empleado, y hay otras donde puedo pagar en dinero efectivo o puedo pagar dinero de la cuenta con tarjeta corporativa, pero que esta vaya contra la cuenta corriente del empleado, ¿no? Con lo cual sí sería necesario reembolsar ese dinero. Y a la hora de completar las hojas de gasto, lo que vamos a utilizar es básicamente tratar de trabajar con iconos que de alguna manera gráfica nos describan cuál es el concepto o la naturaleza del gasto. Obviamente estos iconos son personalizables tanto en el número como en el concepto del mismo. Podríamos trabajar, si no, también con desplegables, e incluso tenemos una funcionalidad para rellenar plantillas, pues en caso de que yo tenga de manera periódica un gasto en el que incurro, por ejemplo, todos los meses incurro en un número de kilómetros determinados que me va a pagar la compañía, podríamos crear una plantilla y simplemente recurrir a esta plantilla para completar la hoja de manera más fácil, ¿no? Vamos, si os parece, a crear una hoja de gasto. Utilizaremos varios conceptos, veremos qué limitantes existen para esos conceptos, procesaremos y seguiremos un poco el circuito de aprobación de la hoja. ¿Vale? Entonces, en recordaros un poco la situación en la que estamos, soy un empleado de categoría, en este caso, nivel 1, y en función de esto veréis un poco qué limitantes existen. El concepto que vamos a utilizar en este caso sería billete de avión. Para el billete de avión lo que se me exige es, o se me pide un importe, una fecha del desplazamiento. Normalmente lo que solemos hacer es trabajar con fechas de ticket. La política o lo que hemos visto en nuestros clientes es que los tickets son el justificante del gasto y no suele ser conveniente acumular tickets. Pero en cualquier caso es un tema obviamente de procedimiento interno. Este señor ha hecho un viaje a Maldivas. En este caso hemos gastado
23 euros, hemos imputado a un centro de coste o orden y además tendríamos disponible como un elemento adicional de la contabilidad analítica el proyecto. Voy a seleccionar nuevamente este concepto porque tenemos parametrizado que en función de la categoría profesional nivel 1 y del concepto de gasto, que en este caso es el billete de avión, hay un tope máximo para el billete de avión. Vamos a seleccionar una fecha anterior y podéis observar que en este caso lo que tenemos es una banderita que lo que nos dice es hemos superado el límite de importe máximo para este concepto, son 250 euros por línea y además hemos puesto la fecha en rojo puesto que hemos seleccionado un día de fin de semana. Entonces, como veis, en función del concepto y la categoría y las fechas se pueden establecer múltiples criterios para seguimiento de las políticas de gasto, que era un poco lo que comentaba anteriormente Gonzalo. Además de estos conceptos de gasto estándar, por decir, tenemos también el concepto de kilometraje, que suele ser muy habitual, donde no es tanto o tan importante introducir el importe del kilómetro, sino más bien las unidades. Y este sería un caso, ¿no? Normalmente las compañías tienen indicado pues, que el precio por kilómetros es tanto y lo que se hace es se establece el número de unidades, kilómetros viajados, y eso corresponde a un importe, ¿no? Pues en este caso lo que diríamos es, oye, hemos generado 100 kilómetros con un importe correspondiente de 19 unidades. Si lo que utilizáramos fuera, por ejemplo, un concepto de gastos con clientes, vamos a gastar 19 euros, en este caso lo que nos solicita de información adicional es el número de comensales. ¿Cuál es el motivo? Hemos visto también que en compañías para las que trabajamos yo puedo gastar X dineros en comidas, pero además puedo invitar a una serie de clientes, de tal forma que el dinero disponible pues suele ser un precio medio unitario por número de participantes en la comida. Entonces, bueno, pues con estas variables y todas las que se nos puedan ir ocurriendo, somos capaces de ir parametrizando e ir desarrollando las políticas de gasto un poco a las necesidades de cada compañía. Vamos a guardar la hoja. Veis que estamos incurriendo en hojas de distintas fechas. La idea es normalmente ir almacenando gastos y procesarlos en un determinado momento del tiempo. Obviamente esto puede hacerse, como se indique, puede hacerse tantas veces al mes como se quiera o en función de la política interna, pues hay sitios donde se liquidan los gastos una vez al mes o hay sitios donde se liquidan 2 o 3 veces al mes, dependerá un poco. En cualquier caso, la hoja, siempre y cuando no se procese, está disponible para modificar y para ir añadiendo nueva información. Vamos a incurrir nuevamente en una comida, en este caso 75 euros, 2 participantes, un cliente. Y lo que ocurriría en este caso es hemos salido a comer con un cliente, hemos comido 2 personas, gastado 75 euros y lo que nos dice es que hemos superado el límite de importe máximo para este concepto, 25 euros por participante. Bueno, pues esto es así porque está parametrizado. La idea un poco es, podemos parametrizar en función del concepto y de la categoría profesional una serie de criterios que normalmente se están adaptando sin ningún problema a las políticas de la compañía. Voy a conectarme ahora con un empleado de una categoría profesional distinta. Este empleado va a hacer también una hoja de gastos. Si veis, pertenece a una categoría profesional nivel 2 en este caso, y lo que vamos a decir es que incurre también en un gasto de comida. La diferencia va a ser ahora que el importe que disponible por persona es de 15 euros, así lo hemos parametrizado. Vamos a decir que ha gastado 42 comensales y la intención es mostrar que en este caso la hoja lo que dispone es de una situación de bloqueo.
La combinación nuevamente de categorías profesionales y conceptos nos permite jugar con banderas que nosotros llamamos alarmas de distintos colores, bandera amarilla, bandera roja, en función de la gravedad en la violación de la política, o incluso en situaciones de bloqueo, es decir, no se va a permitir, por el gasto en el que he incurrido, procesar la hoja. Lo sentimos mucho, la política no lo permite, y este sería el caso. Si os parece, voy a volver un poco a la hoja que habíamos creado antes para procesarla y que veamos cuál es el circuito de aprobación. En este caso, lo que hay por detrás es parametrizado un circuito de aprobación de las hojas. Una vez que el usuario ha completado su hoja de gasto, la procesaría. Añadiría gastos del mes corriente. Y normalmente lo que ocurre con las hojas de gasto, de manera similar a las facturas sin pedido, hay un circuito de aprobación por detrás. Un circuito de aprobación que puede tener uno o varios niveles. En este caso tenemos una hoja de gasto con un único nivel de aprobación y que en el ejemplo que estamos viendo viene definido en función del centro del coste a que se está imputando la hoja. Siendo este un campo modificable, si una persona imputara gastos a distintos centros de coste, pues se generaría dentro de la secuencia de aprobación aprobadores responsables de los distintos centros. En cualquier caso, el criterio de asignación de la aprobación de la hoja de gasto es múltiple. No tiene por qué ser solo el centro de coste, puede ser la naturaleza del gasto, el empleado, la oficina a la que pertenezca el empleado. Es decir, hay distintos criterios que se definen a la hora de crear las reglas de asignación que son utilizables para configurar las reglas. Yo en este caso habría creado mi hoja, se han ido creando eventos en el momento en que he creado la hoja y en el momento en que la he procesado, y sabría que la persona del usuario de Barrio, Darío Barrios, tiene pendiente de aprobar la hoja. Nos vamos a conectar con el usuario Darío Barrio, que tiene ahora una tarea. Tiene una tarea pendiente de aprobación, que es la hoja que acabamos de crear, la hoja de gasto número 20. Este usuario tiene la opción de aprobar o tiene la opción de rechazar. Vamos a considerar que una vez revisados los gastos y a pesar de que existen las banderas y nos dicen que se han superado los límites, se dan por buena los gastos. La hoja habrá evolucionado al estado siguiente. Y yo podré consultar la situación de la misma. Es decir, en este caso, perdona, estábamos buscando la hoja número 20. La hoja 20 se encuentra en un estado de aprobación adicional. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que hay una secuencia de aprobación y al existir unas banderas rojas, pues la hoja requiere la participación en el circuito de aprobación de una persona distinta o adicional a la situación normal. Los eventos, como veíamos, quedan registrados y yo desde mi aplicación sabría cuál es el estado de las facturas. ¿Cómo sabría el usuario que tiene una tarea pendiente de aprobar? Bueno, pues normalmente lo que hacemos es trabajamos con notificaciones de correo electrónico. Si es un usuario no habitual de la herramienta, lo que hacemos es se notifica, ya sea por tarea concreta o bien de manera acumulada en un periodo de tiempo, y se le indican cuáles son las tareas las que tienes pendiente para ejecutar. Por el contrario, si soy un usuario habitual de la herramienta que trabajo ya sea en la parte de facturas o en la parte de hojas de gasto, en mi página home siempre tengo la situación concreta y la parte de las tareas pendientes de realizar. Una vez que la hoja se haya aprobado de manera adicional, que este sería el usuario que tiene la tarea para aprobar, lo que va a ocurrir es que va a generar va a evolucionar al estado de contabilización y en ese punto generaríamos un fichero para su contabilización en el sistema contable. ¿Ventajas de poder realizar la tarea desde este punto? Bueno, pues un poco lo que comentaba Gonzalo al principio, ¿no? Primero, eliminar la redundancia de tareas. Lo que estamos viendo es que en las compañías existen multitud de plantillas tipo Excel, Word y algunas otras herramientas
normalmente de Office, donde las personas registran los datos. Existe posteriormente un circuito físico de movimiento de estos documentos, confirma en los papeles y después estos documentos llegan al área contable y una vez que están en el área contable alguien se encarga de entrar al sistema contable y registrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que por duplicado se han registrado los conceptos. De una manera o de otra, al final, el tiempo de tramitación de la factura en imputación directa de tiempo ha sido el doble, la persona que ha rellenado el gasto y la persona que ha contabilizado, y a eso tenemos que añadir el tiempo que se ha tardado en tramitar la hoja por el circuito de aprobación. Puede ser ágil y relativamente rápido o puede ser costoso. Hemos trabajado con clientes dispersos geográficamente donde las hojas viajan de un sitio a otro, ¿no? Entonces esto obviamente siempre alarga. ¿Quién es el perjudicado de esta situación? Pues sin ninguna duda el perjudicado de esta situación es el empleado. En la gran mayoría de los casos el empleado adelanta dinero y queda a expensas de que la compañía tramite el circuito, tramite la hoja, dé validez al circuito y finalmente se le reembolse. Obviamente ese es un tiempo pues, que se puede prolongar y claramente el perjudicado en esta situación sería el empleado, ¿no? Con esta aplicación, ¿qué facilidad tiene? Bueno, pues que teniendo el acceso y obviamente siendo un usuario autorizado desde cualquier lugar, desde su propia casa, desde el puesto de trabajo, puede ir completando los gastos y obviamente puede tramitarlos y saber el estado en el que están. Ventajas adicionales que hemos incorporado. Es común y es uno de los problemas de las hojas de gasto que nos encontramos que existan tarjetas corporativas. El problema de las tarjetas corporativas no es tanto la visibilidad del gasto, puesto que se conoce, ya que la tarjeta al final del mes se va a cargar en la cuenta corriente, pero es más un problema de conciliación, de discrepancia entre los movimientos detallados que existen en las tarjetas y el importe después justificado por los empleados, ¿no? Lo que hacemos en esta situación es incorporar de manera automática y crear hojas de manera automática con los movimientos a cada empleado. A través del número de tarjeta, normalmente estos números se pueden asociar de manera única a cada empleado y haremos, una vez que dispongamos del extracto, una carga de esos movimientos. Facilitamos de esta forma ya gran parte del trabajo queda hecho por cuanto los conceptos y los importes y fechas están incorporados y además garantizamos de alguna manera que todos los importes que se van a cargar en la cuenta de la empresa están ya contabilizados. De manera similar podemos trabajar con las facturas de las agencias de viaje. Suele ser un problema frecuente la factura del Corte Inglés, la factura de Viajes Halcón, son facturas normalmente con muchas líneas de detalle y suelen crear problemas de conciliación. Entonces, en ese sentido podemos trabajar e incorporar estos movimientos y hacer que la aplicación disponga de la información necesaria para que sea procesada. Vamos a contabilizar esta hoja y bueno, la factura quedaría ya, la hoja, perdón, quedaría en un estado dependiente de generar un fichero para enviarse al pendiente RP para enviarse al sistema contable. Nos encontramos también con una problemática y es hay directivos que obviamente no realizan sus hojas de gasto, pero disponen de asistentes que son los encargados de hacer la hoja. No sería ningún problema por cuanto con mi usuario logueado dispondría posteriormente de otros usuarios, por decirlo de alguna manera, se le podría seleccionar otros acreedores para los que yo completaría la hoja. Esto no me da más derecho más que a completar los datos y completar la hoja y posteriormente la persona a cuyo nombre estaría completando los gastos sería obviamente la encargada de procesar la hoja y ya a partir de ese momento pues darle seguimiento. Y bueno, básicamente esta es un poco la funcionalidad que hemos incorporado a la sección de hojas de gasto. Es una aplicación que es multientidad, podríamos trabajar para una corporación de la que dependieran distintas entidades jurídicas. El workflow es parametrizable a nivel de cada entidad y podrían tener distintos circuitos. Y los perfiles de los usuarios realmente no requieren mucha gestión, más que una alta inicial que puede ser realizada vía fichero, por cuanto posteriormente la atribución de tareas de aprobación o de cualquier otra naturaleza la realizará la aplicación de manera automática en base a la asignación de las tareas. De tal forma que esa gestión de permisos y esa gestión de seguridad, que es siempre un poco costosa, va a ser automatizada y no va a requerir un trabajo adicional.
Adicionalmente tendremos siempre, si fuera necesario, un estado de auditoría de las hojas que a través de pues una serie de mecanismos estadísticos o bien de selección manual de determinadas hojas, no recomendamos auditar el 100% de las hojas, puesto que supone un coste realmente elevado cuando el volumen es alto y los hallazgos que suelen ocurrir no suelen ser muy significativos, pero sí es importante realizar auditorías selectivas de determinadas hojas, que quede constancia que esa auditoría se ha realizado y en el caso de que existan discrepancias, pues hay un mecanismo de comunicación con el empleado indicándole cuáles son los tickets que pudieran faltar, las políticas que se han incumplido o cualquier otro criterio que se entienda necesario, ¿no? Entonces existe un estado de auditoría normalmente implementado al final del proceso. Siendo una herramienta de workflow es parametrizable y podría incorporarse en cualquier punto, pero normalmente se realiza al final del circuito y lo que va a permitir es garantizar que las cosas se están cumpliendo y que queda constancia de que se ha realizado esa revisión. Y entonces, desde el punto de vista de la aplicación, poco más. Recordaros que el acceso es web, que la incorporación de los elementos o los conceptos de gastos, como habéis visto, es realmente sencilla y que hay utilidades adicionales que van a ir encaminadas siempre a facilitar y a reducir el trabajo o el tiempo que se gasta en la realización de esta tarea. Sí. Hola. A ver, un segundín, Daniel, que tenemos problemas con el audio de Gonzalo. Ah, perfecto, tranquilo. Bueno, recordaros que cuando finalice los ponentes podréis realizar las preguntas que consideréis oportuno mediante escribiéndolas aquí en el chat. Os voy a lanzar un mensaje porque muchas veces cuesta encontrarlo. Aquí podéis hacer las preguntas por el chat en donde pone questions, que igualmente aquí podéis hacer las preguntas. O levantando, accionando el botoncito de Raise Your Hand y entonces sabré que queréis hacer una pregunta vía voz IP en caso de que tengáis un micrófono. Sí, José, ¿estáis ya? Estamos ya. Simplemente para finalizar, después de la exposición de José, entender dos puntos. El primero, el no automatizar no es una opción, es decir, el Excel, siendo una herramienta maravillosa, no es la herramienta adecuada para hacer hojas de gasto, siendo la más extendida, ¿no? Y simplemente nos queda por decidir saber si nos decantamos por un modelo tradicional de implementación y compra de una plataforma que nos apoye en el proceso o externalizamos y nos vamos a un modelo de pago por uso. Nosotros defendemos el segundo modelo, que es el que solemos trabajar, porque de alguna manera es el que más nos revierte en beneficios, ¿no? El primero es el que más ahorro nos da y el segundo el que nos acorta los tiempos de setup más, ¿no? La implementación de una herramienta tiene unos costes inherentes que nos hace que sean mucho mayores que los deseados, y los tiempos de implementación, además de requerir infraestructuras adecuadas, se nos van en el tiempo. Para haceros una idea, un proceso de implementación de hojas de gasto, implementando una herramienta en nuestra casa, se va a mover el orden de 9, 12 semanas más o menos, teniendo tiempos razonables, es decir, procesos de 3 meses. Nosotros nos movemos en un modelo de pago por uso en la cifra de un mes, ¿no? De 4 semanas como tiempo razonable. Como ventajas, ¿cuáles son las mayores ventajas que vamos a tener? La primera, el ahorro. Y luego, además del ahorro, siendo de los más importantes, los más atractivos y los que nos suelen encaminar a elegir a tomar una decisión de este tipo, está el de capacidad que vamos a tener de mejorar
por la procedimentación y la documentación del proceso. Es decir, es un salto cualitativo importante en los procesos pasar de procesos conocidos por las personas a procesos soportados por los sistemas, ¿no? El tener un proceso documentado y independiente de las personas que lo ejecutan, en este caso empleados o personal contable que contabiliza las hojas, es un punto añadido y una diferencia competitiva, ¿no? También, no sé si hemos pasado por alto, es importante el seguimiento del proceso de inicio a fin, ¿no? Es decir, un proceso de viajes no solo se inicia cuando el empleado da en Maldivas dinero a un taxista para hacer un traslado, sino cuando el empleado decide y justifica y solicita aprobación para hacer un viaje a Maldivas, ¿no? Con cargo a un proyecto, con cargo a un cliente y que requiere unos ciertos criterios de aprobación y que en definitiva también está involucrado elementos externos como puede ser agencias de viajes. En la medida en la que consigamos tener trazabilidad y poder incorporar al proceso a todas aquellas personas que participan en él, y el primero es la agencia de viajes, el segundo es el empleado, el tercero es la propia compañía con su política, el cuarto es el aprobador, el quinto es el departamento de contabilidad, el sexto es el departamento de auditoría. Es decir, en la medida en la que podamos sincronizar a todos los participantes, vamos a ser mucho más efectivos. La visibilidad, el poder trazar, el saber quién y cuándo hizo un gasto, cuánto incurrió, el saber quién es el que está trabajando dentro de una política de compañía o, como hemos visto, tiene banderines amarillos de saltarse una política establecida de forma repetitiva, aunque esos gastos hayan sido aprobados. Toda esa información de gestión que nos está siendo importante. Y también un punto no menos importante, dado que de forma escondida hemos trasladado una tarea contable, que es la de registro de la información al empleado, ¿por qué no generarle al empleado, hacer que su satisfacción mejore desde el punto de vista que le demos información adicional a la que tenía ahora? ¿Qué información es la que le importa al empleado? Saber cómo está su hoja, saber cuándo la envió, saber si está aprobada o no está aprobada, saber qué dificultades tiene y, lo que es más importante, saber cuándo le ha sido reembolsado el importe en su cuenta si es que han sido gastos incurridos por él. En definitiva, tenemos un cóctel de beneficios que nos van a hacer que el proceso mejore y que todos los participantes del mismo sean mucho más eficientes y tengan un desempeño más adecuado, ¿no? Esa es la cuenta que nosotros queremos cerrar, ¿no? Mejorar un proceso con satisfacción por parte de los propios participantes. Y esto es simplemente lo que os queríamos contar. Según lo acordado, hemos intentado tardar menos de los 45 minutos y ahora estamos dispuestos a las preguntas que nos queráis hacer. Bueno, muchas gracias. Si quieres poner, Gonzalo, los datos de contacto vuestros, que ahora mismo no aparecen, por si alguno de los asistentes quisiera ponerse directamente en contacto con vosotros. Exactamente. Bien, bueno, pues recordaros que podéis hacer las preguntas por los dos medios que os he comentado, o utilizando micrófono en caso de que lo tuvierais. Yo, mientras la gente se anima, me gustaría haceros unas cuantas preguntas que me han surgido a partir de la presentación. Por una parte, ¿el software se vende de forma independiente? ¿Vosotros vendéis el software? Porque el software entiendo que está desarrollado por vosotros. Efectivamente, el software está desarrollado por nosotros y es un desarrollo que lleva bastantes años en el mercado, y normalmente el modo de utilización es de pago por uso. Es decir, nosotros no vendemos el software como tal, sino que lo implementamos en nuestros sistemas para que los clientes parametricen y procesen sus gastos de empleado. Este es el modelo normal y este es el modelo seleccionado por nuestros clientes. Dicho esto, nosotros no somos quienes podemos decidir cuál es el modelo en el que un cliente elige, ¿no? Es decir, muchas veces las propias políticas de compañía, las propias políticas de sistemas o de seguridad impiden que este sea el modelo a implementar
Dicho eso, el 100% de nuestros clientes están trabajando en un modelo de pago por uso, pagando por cada hoja de gastos que procesamos o que utilizan en nuestra herramienta y no teniendo, por tanto, ningún coste ni ninguna implementación en sus instalaciones, ¿no? Simplemente un navegador de Internet desde el cual los empleados hacen las hojas de gasto y los contables las contabilizan y los aprobadores las aprueban. Bien, recordaros que esta presentación está siendo grabada desde el principio y que se publicará en breve en demosdesoftware.com y en cms-spain.com. Para aquellos que habéis asistido al webinar y que ya, digamos, os habéis registrado para asistir, os contaré que las presentaciones que estamos haciendo con EasyAP, que están conformando una serie pues bastante interesante para entender todo lo que es la gestión de las cuentas por pagar, la podéis encontrar en HD, en alta resolución, en su totalidad en YouTube. No tenéis más que buscar en YouTube gestión de cuentas por pagar y os saldrán toda la serie de vídeos que estamos haciendo con EasyAP. Todos los demás vídeos que salen son vídeos de apenas un minuto que no tienen ningún interés, por supuesto. Los únicos que tienen interés son los primeros que salen, que son esta serie de vídeos que estamos realizando. Y os aseguro que si tenéis un buen ancho de banda, los vídeos en HD en YouTube se ven extraordinariamente bien. Bueno, animaros a seguir haciendo preguntas. Yo, mientras tanto, me gustaría comentaros lo siguiente. ¿Qué tipo de integración tenéis o tiene la solución con el ERP del cliente? ¿Influye de alguna forma el ERP que tenga el cliente? En principio no. En principio nosotros nos complementamos con cualquier cliente y al final funcionamos vía interface. Es decir, tenemos clientes que tienen SAP y interaccionamos con transacciones de SAP. Lo mismo que tenemos clientes que tienen GD Edwards, que tienen Oracle Financials, clientes de Navision o clientes que tienen ERPs desarrollados a su medida. Es decir, simplemente lo único que necesitamos es un formato de salida y adaptar nuestra salida a la propia salida del cliente. Utilizando tecnologías las que queramos. Podemos utilizar tecnologías de BAPI, si es que estamos trabajando con SAP, o tecnologías de batch input vía intercambios de ficheros, o podemos interaccionar con web services. Es decir, tenemos un volumen de interfaces importantes y adaptables. Lo importante es que tenemos con muchos sistemas, pero lo más importante es que esto es adaptable a cualquier sistema contable, ¿no? Es simplemente una cuestión de mapeo de campos y de adaptación a cualquier ERP. ¿Cuál es la arquitectura que tiene la solución? La arquitectura que tiene la solución es una aplicación 100% desarrollada por nosotros, es una aplicación toda desarrollada en Java, con tecnología de servidor de base de datos, independizada por servidor de aplicaciones. Es una aplicación que su tecnología está desarrollada para tener un subsistema de presentación adaptable, es decir, es lo mismo accesible, como hemos visto ahora, vía web, que accesible si las tareas así lo permiten desde dispositivos móviles, ya sean desde dispositivos BlackBerry o desde dispositivos de telefonía tipo iPhone, por ejemplo. De alguna manera está independizada y estamos continuamente desarrollando interfaces nuevos para nuevas arquitecturas. Algo que siempre le interesa mucho a los usuarios, ¿cuál es la posibilidad por parte de usuarios no técnicos de parametrizar la aplicación? Pues en realidad la posibilidad es toda. Es decir, una vez que está implementada la herramienta, la parte que queda realmente, una vez que está diseñado el workflow, los pasos que va a ir siguiendo, en este caso la hoja de gastos, la posibilidad o el trabajo que queda hacer es parametrizar. Y parametrizar se hace desde la propia aplicación sin ninguna necesidad de conocimientos informáticos. Hace falta más una necesidad de conocimiento funcional del proceso, de quiénes son los responsables de la tarea de aprobación o cuáles son los criterios de aprobación que se van a utilizar o los responsables de contabilización de las hojas para asignar por las tareas. Se hace de manera gráfica y muy visual sin necesidad de recurrir a ningún tipo de código o de
diseño informático adicional, ¿no? Es simplemente una tarea de seleccionar responsables, seleccionar tareas e ir añadiendo secuencias de aprobación. Es realmente sencillo, no hace falta ningún conocimiento informático. Cualquier usuario del área financiera, del área informática, puede realizar la tarea sin las tareas de parametrización sin ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Cómo se define el circuito de aprobación de las hojas de gasto? La aprobación lo que es una asignación de tarea, de una tarea de aprobación a un responsable, pues en este caso para la verificación y dar validez en el caso de las hojas de gasto, pues a gastos incurridos. Las tareas de aprobación, ¿cómo se asignan? Pues lo que vamos a hacer es utilizar información que existe en la hoja de gasto para definir esos criterios. ¿Qué información tenemos disponible en la hoja de gasto? Pues tenemos múltiple información, desde la persona solicitante del gasto, puede ser un criterio para asignar la tarea de aprobación, los conceptos de gasto que se utilicen, podemos tener para aprobar pues responsables en función del gasto, por ejemplo, alguien que apruebe los gastos de avión o alguien que apruebe los gastos de comida. Un criterio puede ser el centro del coste al que pertenece el empleado o al que se imputa el gasto. Hemos visto que los empleados podían pertenecer a un determinado centro de coste, pues podría ser que el responsable de ese centro de coste fuera el responsable de autorizar el gasto, o como hemos visto también, a la hora de crear la hoja de gasto, se pueden imputar gastos a distintos centros de coste. Pues en esa situación el responsable sería, o el responsable de aprobación sería el dueño o responsable de ese centro de gasto, ¿no? Además de esto, obviamente el importe es un criterio que se puede utilizar también. No es lo mismo aprobar un gasto de 100 euros que un gasto de 1.500, y en función de ese criterio pues se puede utilizar, ¿no? Y también todos estos combinados. Podemos utilizar de manera sencilla alguno de ellos o podemos utilizar criterios más complejos combinando todos los anteriores. Son múltiples los criterios y siempre van a estar contenidos en la información de las hojas. Uh-huh. ¿Y cómo sé que tengo que aprobar una hoja de gasto? Bueno, lo que existe básicamente son mecanismos de notificación, ¿no? Notificación que se hace vía email. Es una herramienta de workflow que genera tareas. Lo que vamos a hacer es notificar estas tareas que están pendientes de ejecución. La notificación puede ser inmediata, que puede tener sentido en el caso de un aprobador pues de hojas de gasto, que sea un aprobador ocasional, pues se le enviaría un correo electrónico diciéndole, estimado señor, tiene usted que aprobar la hoja de gasto tal. O puede ocurrir que si soy un usuario que realmente participo mucho en la aplicación, no solo en hojas de gasto, sino a lo mejor también en facturas, que se me notifique de manera acumulada, pues en un proceso nocturno, que reciba un recordatorio a la mañana siguiente para yo saber que tengo que ejecutar esta tarea, ¿no? Uh-huh. Hay una duda que tengo. Si los gastos se pagan con tarjeta de empresa, ¿existe alguna forma de automatizar la gestión de los mismos? Efectivamente, como ha comentado, como ha adelantado o anticipado José en la presentación, existe la posibilidad, y de hecho se hace y está muy implantada, de descargarnos directamente del banco los gastos que se incurren en tarjeta de crédito. El descargarnos estos gastos tiene varias ventajas. La primera, tengo el conocimiento del gasto casi en el mismo momento en el que se produce. Segunda, por la propia categoría de los gastos y el propio formato bancario en el que se descargan, la categoría del comercio me va a dar cuál es el concepto de gasto. Yo, cuando me descargue los gastos de la tarjeta de crédito corporativa, sabré si es un gasto de avión, que eso es algo asimilable a mi categoría de gastos de viaje. Si yo me gasto en un restaurante, el concepto, el tipo de comercio restaurante me va a decir que es una categoría de gastos de representación. Con lo cual, con la descarga de movimientos yo voy a poder hacer el mapeo de los gastos al empleado porque cada hoja de gastos normalmente está asignado un empleado. También hay soluciones para cuando la tarjeta de gastos es una tarjeta de gastos corporativa, pero de uso de múltiples personas, normalmente que tarjetas de viajes. Existen soluciones también para eso. Y la imputación de estos gastos están asimiladas a un empleado y a la vez están asimiladas a un concepto de gasto. Con lo cual, la justificación del gasto por parte del empleado se reduce a identificar el centro de coste, si es que es diferente al suyo, en el que se ha incurrido el gasto, y dar
consentimiento como que esos gastos han sido realizados por él. Siempre tendré seguimiento de qué gastos están pendientes de justificar y sabiendo que son gastos ya incurridos, siempre tendré, podré implantar niveles de seguridad para que esos gastos no sean eliminados y siempre y me generen diferencias de conciliación posteriores. Pero es altamente recomendable utilizar sistemas de estos porque desde el punto de vista del empleado se le facilita la tarea, es decir, le vas a decir en qué gastó, simplemente va a tener que adjuntar los justificantes pertinentes, y desde el punto de vista de la compañía porque va a tener el conocimiento del gasto desde el momento en el que se produce. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por vuestra interesante explicación de la gestión de los gastos de los empleados. No sé si podéis anunciarnos el próximo webinar que vamos a realizar aquí en it-latino.net por parte de ICAP, la temática de la que va a tener, o todavía no tenemos temática. Sí, tenemos la idea, Daniel, de comentar un poco en la próxima charla una funcionalidad que es el portal del proveedor, ¿no? Sí, estamos hablando en estos seminarios siempre de facturas de proveedores o de tramitar hojas de gasto. Al final siempre hablamos de acreedores en lo que es la contabilidad de las compañías, y una de las cosas que vemos es en los circuitos un participante muy activo es el proveedor. El proveedor, aparte de emitir la factura y esperar que se le pague, interviene en muchos casos de manera activa, pues a través de llamadas, a través de resolución de incidencias en el circuito de facturas, ¿no? Y entonces hemos diseñado, y está funcionando hace un tiempo, un portal de proveedor que permite de alguna manera interactuar con el proveedor, facilitar la información y un poco pues atender sus necesidades, y también de alguna manera reducir la carga de trabajo que se genera en el área de cuentas por pagar. Muy bien, recordar a los asistentes que estén atentos a eventos-it.com, donde tenemos toda la agenda de webinars que vamos celebrando de forma diaria desde it-latino.net. Recordaros también que si contactáis con ICAP, mencionéis que habéis visto la solución en it-latino. Hombre, esto es un favor que nos hacéis a aquellos que asistís a estos webinars. Y nada más, agradeceros también a vosotros asistentes el que hayáis llegado hasta el final en esta tarde de martes. Muchas gracias a todos y espero veros por aquí en breve. Un saludo.